Nunca en mi vida había visto algo así, ni en mis peores borracheras, ni en los velorios más tristes del pueblo. Me llamo Eladio, y para que no se diga que me escondo, yo fui compadre de Laureano y también de Carlota, aunque con ella hacía años que no cruzaba más que las puras miradas. No porque me cayera mal, no, sino porque después de tanto, uno aprende a guardar su distancia para no enredarse con lo que no entiende. Todo empezó esa mañana, cuando apenas clareaba. El aire estaba frío y seco, y los gallos apenas comenzaban a cantar cuando se soltó el grito. Doña Luz, la que barre el atrio de la iglesia, fue la primera en verlo. Yo venía saliendo de mi casa, con el machete colgando en la espalda, porque iba a darle una arreglada al cercado, cuando la oí gritar. Fuerte, como si la estuvieran matando. Eché carrera hasta la placita, y ahí estaba, el cuerpo de Laureano, tirado como perro, literal, porque los perros de la calle le estaban mordiendo las piernas, la cara y el pecho. Tenía los pantalones rotos, el sombrero lejos y los ojos vueltos para arriba. Al principio no supe que era él, nomás cuando uno de los perros se apartó y le vi la cicatriz que traía en la ceja, esa que se hizo de joven en una pelea de gallos. Supe que sí, que era Laureano. A los pocos minutos, ya estaba ahí medio pueblo. Unos lloraban, otros se persignaban, y no faltó quien dijera que era castigo de Dios. Que nadie muera así nomás porque sí, que eso era cosa del diablo, de brujería. Alguien murmuró el nombre de Carlota, y otro lo repitió, y luego otro más, hasta que todos volteamos para la loma, donde estaba su casa, solita y callada. La guardia municipal llegó rápido, cosa rara, porque cuando uno lo necesita, nunca están. Revisaron el cuerpo, tomaron fotos y lo taparon con una cobija. Luego, se fueron derechito con Carlota. Yo no sé si fue el morbo o la costumbre, pero varios fuimos detrás, caminando despacio. Nadie decía nada. El viento soplaba bajito y hasta los pájaros parecían haberse callado. Cuando llegaron, tocaron la puerta y no hubo respuesta. Uno de los guardias la empujó y se abrió como si no tuviera seguro. Ahí estaba ella, sentada en una silla de madera, con las manos sobre las piernas, mirando al suelo. No lloraba, no se movía, ni siquiera parpadeaba. El vestido que traía tenía manchas de algo que parecía sangre seca, o tierra, o las dos cosas. No dijo ni una palabra cuando la esposaron. Yo estaba parado junto al nopal, mirando desde lejos, y hasta me dio escalofrío. No por miedo, sino porque la Carlota que yo conocí, la que ayudó a nacer a mis 3 hijos, la que curaba de empacho con pura hierba, no se parecía a nada a esa mujer que salió de su casa sin chistar, con la cara más seria que la de un muerto. La llevaron al encierro, al cuartito ese junto al salón ejidal. Esa noche, el pueblo no durmió. En la cantina no se hablaba de otra cosa. Unos decían que ella lo había matado con veneno, otros que le echó un conjuro, que por eso los perros lo estaban devorando, porque no era carne bendita. Yo me quedé callado, no por miedo, sino porque algo no me cuadraba. Miren, don Laureano no era ningún santo. Todos lo sabíamos. Era hombre de cantina, de gritos y manotazos. A mí me tocó verlo levantarle la mano a Carlota más de una vez. En la fiesta del santo patrono, le jaló el pelo frente a todos porque, según él, se estaba tardando mucho en servirle la comida. Nadie dijo nada, ni yo, y eso me pesa. Pero una cosa es que fuera un desgraciado y otra que mereciera terminar así. Yo no supe si llorar o agradecer que ya no estuviera.
Y eso fue lo que más me asustó. Esa noche, cuando me acosté, no pude pegar el ojo. Cerraba los ojos y veía a Carlota sentada en su silla, viendo al piso como si ahí estuviera la respuesta. No se defendió, no gritó, no preguntó ni por qué la llevaban. Y eso fue lo peor, porque cuando alguien es inocente, pelea. Pero cuando alguien ha aguantado tanto en silencio, ya no tiene fuerza ni para gritar. Yo no sé si fue ella, tal vez sí, tal vez no. Pero desde esa noche, el pueblo ya no fue el mismo. Porque todos supimos que el crimen de Laureano no fue nomás cosa de un día, fue de años. A lo mejor, nomás se cosechó lo que se venía sembrando desde siempre. Y la verdad, esa cosecha la sembramos entre todos. Pa' cuando Carlota llevaba ya 2 días encerrada, el pueblo entero ya tenía su versión de los hechos. Yo iba seguido a dejarle café con pan al oficial que cuidaba los separos, nomás para que me dejara quedarme un ratito ahí cerquita, sentado bajo la sombra del mezquite. No es que fuera metiche, pero uno que fue compadre no se puede hacer como que no pasó nada. Además, había un murmullo en el aire que no me dejaba tranquilo. Algo me decía que esa historia no era tan simple como la querían contar. Fíjense que no todos creían que Carlota había sido. Las mujeres que habían parido con su ayuda decían que ella era muchas cosas, sí, pero asesina no. Que una mujer que había recibido a tantos niños con sus manos no podía hacerle eso a un hombre, por más desgraciado que fuera. ¿Y cómo no iban a decirlo? Si Carlota había sido la única que les tendió la mano cuando el doctor del pueblo ni se asomaba por las casas pobres. Yo escuchaba todo desde mi banquita, mientras las mujeres pasaban con sus canastas al mercado y se santiguaban nomás de ver el cuartito donde la tenían encerrada. Pero entre los rezos también se colaban las habladurías. Híjole, que no fue ella, que fue Celestino, decía una. Si apenas el sábado Laureano le rompió la cara en la cantina. Y saben, yo estuve ahí esa noche. Yo lo vi con mis propios ojos. Celestino se había emborrachado de más y le dijo a Laureano que ya estaba harto de sus burlas. Y entonces, sin decir aguabá, Laureano se le fue encima. Le dio tremendo puñetazo y le dejó la nariz chueca. Celestino lloraba, no por el dolor, sino por la vergüenza. Decía que ya nadie le iba a respetar después de eso, y tenía razón. Después de aquella noche, nadie lo volvió a ver igual. Ni su mujer, ni sus compadres, ni los niños que le ayudaban en la huerta. A lo mejor el coraje se le quedó atorado y se le reventó en el momento menos pensado. Pero Celestino no era el único al que le hervía la sangre. Mi compadre Pascual también andaba bien quemado con Laureano. Decía que ese hombre ya no era nadie, que no merecía ni el compadrazgo, que lo único que hacía era meter cizaña, insultar y manosear lo que no era suyo. Yo ya no le debo respeto a nadie, dijo una noche en la plaza, con el aguardiente en la mano. Todos lo oyeron y muchos asentaron con la cabeza. Y luego estaba Marina. Ay, doña Marina. Esa mujer fue mesera por más de 30 años en la cantina del pueblo. Conocía los secretos de todos, los vicios, las penas y las traiciones. Pero el suyo era especial. Porque se decía, aunque nadie lo gritaba, que su hijo Roberto era hijo de Laureano. Un hijo que él jamás reconoció, que trató como si fuera basura, aunque todos sabíamos la verdad. Roberto nunca hablaba de eso, nunca decía nada, pero uno veía en sus ojos
que algo le dolía, que lo cargaba como un costal de piedra. Entonces, vino el chisme que cambió todo. Una señora, no diré el nombre porque aún vive, y yo no soy un soplón, dijo que la madrugada del crimen vio salir a Celestino de su casa con algo envuelto en una sábana, que caminaba rápido, como quien no quiere ser visto, y que traía la cara desencajada. Nadie le creyó al principio, pero luego comenzaron a murmurar entre sí que esa noche Celestino no se fue a dormir a su casa, que su esposa lo estuvo esperando hasta el amanecer, y eso encendió otra mecha. De pronto, ya no se hablaba solo de Carlota. El pueblo empezó a voltearse a ver entre sí, a preguntarse en voz bajita quién más tenía razones para haber muerto a Laureano. Y eran varios, muchos más de lo que uno quisiera admitir. Yo, por mi parte, empecé a pensar cosas que me daban miedo. Porque si todos teníamos algo de culpa por no haber hecho nada cuando ese hombre humillaba, golpeaba, gritaba y destruía, entonces tal vez todos, en el fondo, lo habíamos matado un poco. Yo pensé que ya se había oído todo lo que se podía decir de ese día maldito, pero no. El pueblo es como un pozo seco que, cuando uno cree que ya no da más, empieza a escupir sapos, culebras y verdades podridas. Y esa mañana, cuando vi llegar a doña Zenaida a la comisaría con los ojos hinchados y la cara pálida como cal, supe que algo fuerte venía. Zenaida siempre fue callada, de esas mujeres que andan en su casa nomás, sin molestar a nadie, con el rebozo bien puesto y la mirada baja. Buena mujer, siempre lo dije. No le conocía chismes, ni rencores. Por eso me dio un vuelco el corazón cuando la vi ahí, agarrada de la reja con las manos temblorosas. El comisario salió y la hizo pasar, y yo, que justo andaba por ahí dejando unos papeles, me quedé cerca. No por metiche, que quede claro, sino porque ya estaba metido hasta el cuello en el asunto. Adentro no se oía mucho, pero lo poquito que alcanzaba yo a entender fue suficiente para que me cayera el alma a los pies. Zenaida, entre sollozos y jalones de aire, dijo que su Pascual, sí, su esposo, mi compadre, esa noche había salido de su casa bien encabritado, machete en mano, que ella lo había visto con sus propios ojos, con la camisa abierta y el ceño duro como piedra, que no le dijo a dónde iba, pero que ella ya lo sabía. «Va por Laureano», dijo, y luego bajó la cabeza. El comisario le preguntó por qué pensaba eso, y Zenaida soltó lo que nadie se atrevía a decir, pero que muchos sospechábamos. Resulta que, desde hacía meses, Laureano andaba con sus coqueteos baratos con ella, que cuando Pascual se iba a trabajar a los campos, el viejo aparecía como quien no quiere la cosa, trayendo pan, flores del cerro, hasta mezcal en botellitas. Que al principio ella pensó que era simple atención de vecino, pero luego empezaron las palabras que una mujer casada no debe escuchar. «Yo nunca accedí, nunca», dijo ella con los ojos llenos de vergüenza. «Pero luego llegó un momento en que ya no pude más y se lo dije a Pascual». Imagínense, su mejor amigo, su compadre, su carnal de borracheras y confidencias, queriéndole echar a perder a la mujer. ¿Cómo no iba a reventar el pobre Pascual? Zenaida dijo que esa noche, cuando le contó todo, Pascual no gritó ni lloró, nomás se quedó sentado en la silla por un rato largo, mirando al suelo. Luego se paró, sacó el machete que tenía colgado junto al altar de la Santa Muerte y salió sin decir una palabra. Zenaida intentó detenerlo, le rogó
Le lloró, pero él ya estaba ciego de rabia. Y ahí fue cuando lo entendí todo, cuando junté las piezas que no encajaban, el porqué del rostro de Laureano, desfigurado no por los perros, sino por un machete. ¿Por qué Carlota, cuando lo encontró en la cocina, no pidió ayuda? ¿Por qué Roberto lo arrastró a la iglesia sin decir nada? Todos sabíamos que ese hombre se había ganado a pulso el desprecio de medio pueblo, pero nadie esperaba que fuera a terminar así. Zenaida le pidió al comisario que buscara a Pascual, que no quería cargar con esa culpa sola, pero Pascual no apareció. Ya llevaban 2 días buscándolo y ni rastro. Algunos decían que se había echado al monte, otros que se había ahogado en el río. Yo, en el fondo, supe que Pascual no iba a dejarse atrapar tan fácil. No porque fuera cobarde, sino porque sabía que lo iban a culpar de todo, aunque no haya sido él quien lo remató. Cuando salí de la comisaría, el aire se sentía más pesado. El pueblo entero se había enterado en menos de 1 hora. Las mujeres murmuraban en las bancas del atrio. Los hombres comentaban en la cantina con la cerveza en mano. Todos tenían algo que decir, pero nadie sabía cómo se sentía de verdad tener el corazón partido como lo tenía Zenaida. Esa noche, me senté en la banqueta de mi casa, mirando el cielo. Pensé en mi compadre Pascual, en Carlota ya encerrada sin hablar, en Laureano pudriéndose en la tierra con más enemigos que flores, en Marina, que seguramente estaría feliz de que hayan acabado a quien consideraba un desgraciado, y en Celestino, con su orgullo humillado por culpa del difunto. Y me pregunté si a veces la justicia no es más que un montón de decisiones rotas que nadie quiso tomar. Pa' entonces, el pueblo entero andaba hecho un hervidero de chismes y dedos señalando al aire. Todos hablaban, todos sospechaban, pero nadie sabía nada a ciencia cierta. Y es que, si uno se sentaba a pensar con calma, motivos para odiar a Laureano no faltaban, más bien sobraban. Primero estaba Carlota, su mujer. Desde la mismita noche de bodas la trató con desprecio. A palabras del mismo, la hizo suya con brutalidad, no con amor. La fue apagando de a poquito, como vela en cuartos sin ventanas. Aguantó años enteros por el que dirán, por los hijos que nunca llegaron, y por la costumbre que a veces mata más que un cuchillo. Pero todos sabíamos que detrás de esa cara callada se estaba gestando un rencor hondo, de esos que no hacen ruido, pero lo pudren todo por dentro. Después estaba Celestino. Esa noche en la cantina, Laureano lo humilló frente a todos. Le escupió a la cara, le habló de su hermana, lo empujó hasta hacerlo caer. Celestino se tragó la rabia y se levantó con la boca rota. Pero en los ojos traía algo más, el tipo de odio que nunca se olvida, el que se cocina a fuego lento, como venganza buena. Luego estaba Marina, la mesera del jilguero cantinero, que alguna vez fue su amante, su casi esposa, su todo. Tuvieron un hijo juntos, Roberto, al que Laureano jamás quiso reconocer. Le juró amor eterno y terminó tratándola como si fuera cualquier cosa. La dejó embarazada y se fue a casar con otra. Desde entonces, Marina no volvió a sonreír igual. La vida le endureció la voz y la mirada. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, todos sabíamos que lo odiaba con una fe inquebrantable. Y no olvidemos a Pascual, el compadre del difunto. Ese mismo día se enteró que Laureano había hablado pestes de su mujer, que quería probarla como quien prueba un trago nuevo. Pascual salió de su casa echando pestes,
jurando que si lo topaba, lo iba a dejar seco. Con tanto odio acumulado, con tantos caminos que llevaban a la misma tumba, no era de extrañar que todos parecieran culpables. Y justo cuando más revuelto estaba todo, cuando la duda se había instalado hasta en el cura del pueblo, fue que se presentó Melitón. Pero todo cambió cuando en la comisaría acudió Melitón, un indigente con sus facultades intactas, pero con la desdicha de vivir de la caridad de la gente. Dormía donde se podía, comía cuando le daban, pero su mente estaba más clara que la de muchos que caminaban con sombrero y orgullo. Y bueno, fue ahí cuando contó todo lo que había visto, desde que escuchó a Laureano en estado de ebriedad discutir con alguien. Lo vio desde la esquina, oculto entre las sombras, sin que nadie notara su presencia. Los policías tomaron la declaración del buen Melitón y por unos días guardaron todo en silencio, como queriendo armar bien el rompecabezas antes de soltar la verdad. Pero ya saben cómo es el pueblo, nada permanece enterrado. Uno de los agentes, entre copas, terminó por soltar la sopa. Y así, poco a poco, se fue armando el relato más doloroso de todos. Esto fue lo que se supo. Esa noche, reconstruida en fragmentos por quienes lo vieron y por las confesiones recapituladas, tomó forma como un espejo roto. Laureano, borracho, discutió con Celestino en la cantina. Lo golpeó frente a todos. Le dijo cosas y un cobarde. Lo dejó tirado. Luego salió solo, tambaleando rumbo a su casa. Pascual, que ya venía cargado de rabia, lo siguió a escondidas. No quería matarlo, solo enfrentarlo, pedirle explicaciones, romperle el hocico. Pero en el camino se topó con unos conocidos, y entre trago y trago se le desvió el rumbo. Celestino, en cambio, no lo perdió de vista. Lo siguió como sombra, con la furia apagada, pero viva. Dicen que solo quería darle un susto nomás, hacerlo caer, pegarle un buen susto para que aprendiera. Pero la rabia es mala consejera. El forcejeo fue torpe, brutal. Laureano cayó al suelo, y allí Celestino lo macheteó y quedó sangrando como perro atropellado. Celestino se asustó, lo vio moverse aún y salió corriendo. Laureano, arrastrándose, logró llegar hasta su casa. Tocó la puerta, gritó, lloró. Quizá con la atención oportuna pudo salvarse. Pero ¿quién ayudaría a alguien que en toda su vida lo único que sabía era joder a la gente? Carlota, su esposa, acudió a su llamado y abrió. Lo vio tirado, hecho trapo. Él le suplicó ayuda, pero ella no lo tocó, no lo insultó, solo lo miró como quien ve morir a un demonio. No fue venganza, fue resignación. Fue el final de una paciencia que ya estaba podrida. Cerró la puerta y lo dejó ahí, entre el lodo y los grillos. Pero no fue ella quien lo dejó frente a la iglesia. Esa última parte se supo después. Nadie sabe cómo, pero Laureano se arrastró a la calle, quizá para pedir ayuda a quien quiera que pasara, y justo en ese instante, por allí pasaba Roberto, el supuesto hijo de Laureano con Marina. El chico, quien voluntariamente acudió a declarar, dijo que se encontraba en una fiesta y al sentirse borracho decidió regresar a su casa. Caminaba tambaleante, pensando que su madre lo iba a regañar al ser de madrugada, cuando repentinamente vio una bandada de perros comiendo algo con avidez. Esta situación no lo inquietó, pero todo cambió
cuando entre el sonido de los perros sobresalió un quejido lastimero. Es por ello por lo que los ahuyentó, y ante su sorpresa, vio que los perros devoraban vivo a un hombre. Ese hombre era Laureano, su presunto padre. Al ver de quién se trataba, el chico decidió abandonarlo, pero el hombre lo vio fijamente, ya convaleciente, y le dijo: «Perdóname, hijo. Nunca fui el padre que esperabas». El chico mencionó que no supo qué hacer. Y en cambio, solamente se le ocurrió decir: «Yo no soy quien para perdonarte, pero conozco a alguien, el único que te puede otorgar el perdón que tanto deseas». Ante la euforia y la valentía de su estado etílico, lo tomó de una pierna y lo arrastró como pudo. Con miedo y coraje, lo llevó hasta la puerta de la iglesia, como quien deja un pecado a los pies de lo divino, y ahí lo dejó, esperando que alguien más hiciera lo que él no pudo. Y así fue como se cerró el caso. Nadie lo mató directamente. Todos lo dejaron morir, por odio, por abandono, por cansancio. Cada uno puso una piedra sobre su espalda, y al final, él mismo cavó su tumba con los actos de toda una vida. La muerte de Laureano no fue un crimen de sangre, sino un castigo compartido, una sentencia dictada por todos los que alguna vez le dieron amor y recibieron desprecio. Hola nuevamente, queridos amigos, querida familia 3AM, ¿cómo están? Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo muy especial para Big Puff 1381. Te agradezco mucho todo tu apoyo. Y querida comunidad, les quiero comentar que si el relato te gustó, le des manita arriba y lo compartas con tus amigos. Muchísimas gracias por escucharme. Saludos y bonito día.